Bueno, buenos días para ustedes. Mi nombre es María Julia Roca, profesora de la Cátedra Roca et Ulain. En esta oportunidad aportando a la asignatura Planificación Territorial 1. Y bueno, con este video retomamos las clases expositivas teóricas. Espero que hayan descansado durante las vacaciones de invierno, ya que, bueno, el ritmo de las cursadas en la modalidad virtual es sumamente intenso y creo que lo sentimos así todos, ¿no? Estudiantes y docentes. Pero bueno, estamos todos comprometidos en hacerlo y de la mejor manera posible, y bueno, y hasta ahora los procesos y los resultados se están mostrando muy buenos. A partir de ahora tomaré a cargo la presentación de las clases teóricas de la unidad temática 3 del programa, que como su nombre lo indica, refiere a cuestiones más instrumentales, metodológicas y técnicas para abordar tareas de planificación. Voy a presentar en esta clase la primera parte de los instrumentos de conocimiento para la planificación urbana, pensados para tener una mirada integral de la ciudad y construidas a partir de la estructura urbana, concepto clave para nosotros. En base a este concepto empezaremos a ver cómo se hace un análisis como parte de un diagnóstico urbano, ¿no? En realidad, cuando me refiero a instrumental, bueno, vamos a ver cómo se hacen los instrumentos de conocimiento, cómo se hacen o cómo se formulan o cómo se diseñan los instrumentos de evaluación o los de planificación, en términos más propositivos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver, la clase se va a desarrollar en dos partes. En la primera parte vamos a ver, bueno, aspectos generales que tienen que ver con los distintos enfoques de estructura y cómo organizamos justamente esta modelización a través de la estructura urbana. Y la segunda parte de la clase ya tendría que ver con la aplicación a un caso concreto y con algunos ejemplos de justamente la construcción de ese análisis, ¿no? ¿Cómo se hace un análisis urbano en el marco de un diagnóstico? Bueno, me voy a salir de ahí para no estorbar. Entonces, la primera cuestión, decíamos, bueno, me parece que para introducirnos en la práctica de la planificación me parece importante destacar que la mirada frente a la ciudad o parte de ella como objeto de planificación es y debe ser intencionada. No es una mirada así light ni nada, no, hay que ir a las cuestiones que más nos preocupan o que aparecen como más significativas y profundizar sobre ellas. En principio, bueno, intencionada por las características específicas o las problemáticas, que tenemos que focalizar la mirada en los objetivos por los cuales nos convocan, ¿no? Cuando nos convocan a desarrollar una tarea de planificación, nos dicen, bueno, esto tiene como, tenemos estos problemas que se manifiestan, nos dicen por ahí, bueno, el intendente de un municipio o el encargado del área de planeamiento, bueno, y bueno, tenemos como propósito, como objetivo, mejorar esta cuestión que ya es problemática o conflictiva. Pero también la mirada, además de esta tarea o esta encomienda, surge de la formación que tenemos, ¿no? No nos olvidemos, bueno, nosotros como arquitectos, bueno, tiramos más a profundizar en determinados aspectos que en otros, pero bueno, para eso tenemos que trabajar en equipos interdisciplinarios, donde cada uno, de cada disciplina, aporta su mirada específica, su mirada que ya está más trabajada como para poder entender y problematizar las cuestiones, ¿no? Entonces, pero también además de esa formación que tenemos, bueno, el posicionamiento ideológico frente al problema nos hace dirigir la mirada hacia ciertas cuestiones en particular. En el texto de Folch, que aportamos en la bibliografía, se mencionan justamente distintas miradas. La productivista, y acá, bueno, yo pongo la imagen de Nueva York, ¿no? El que ve más los términos que tienen que ver con la producción, que está mirando detrás de esa imagen. Está mirando, bueno, las corporaciones económicas y financieras que
en realidad son los actores fundamentales de esa ciudad, ¿no? Y que en realidad desde la economía, bueno, tratarán de aportar justamente a su reproducción. La otra imagen, bueno, en el caso es el caso de Cafayate, en Salta, bueno, me imagino yo, por ahí también ahí se puede enfocar ya una mirada más patrimonialista, ¿no? En esa mirada patrimonialista atraída justamente por los recursos arquitectónicos, o el patrimonio arquitectónico, histórico, focalizaría el interés en, bueno, en cuáles son los recursos identitarios y cuáles son los culturales que son significativos, ¿no? Para analizar o para poner en valor. O en el caso de la tercera foto, que ya está archivista y bueno, de Buenos Aires, bueno, una mirada social, ¿qué nos llevaría en realidad en esta situación, en este caso que se está presentando en la imagen? Bueno, nos llevaría al análisis de las desigualdades en las condiciones del hábitat, ¿no? Focalizar ahí. Y la última imagen, bueno, la mirada ambiental, ¿no? La mirada frente a qué es lo que está pasando con las afectaciones en las nuevas urbanizaciones, ¿no? Y cuáles son las condiciones climáticas que de alguna manera están generando este tipo de fenómenos que en realidad se manifiestan en inundaciones, pero en realidad es como una reacción que tiene el medio natural frente a las urbanizaciones, ¿no? Al grado de antropización. Otra consideración respecto a la mirada que tenemos que ejercitar es la mirada integral y crítica. Es la que excede a lo meramente visible, a través de la expresión física de la ciudad, y se preocupa por encontrar relaciones con la verdadera esencia del problema, que puede ser de naturaleza social, política, ambiental. Las imágenes son un poco representativas de ello. Y cuando me refiero a la mirada crítica, pienso también en no quedarnos con la mera descripción del problema o fenómeno, profundizar en las causas, las consecuencias que lo determinan, en su relación con el contexto histórico. ¿Por qué esto sucede ahora? ¿Venía sucediendo, ya se venía dando esta cuestión? En el contexto territorial o en el contexto de desarrollo que se inscribe, ¿no? En el contexto político, económico y social que esa ciudad o ese sector de la ciudad, conjuntamente con esa sociedad, está pasando en ese momento, en el momento que nos toca analizar. Esta mirada integradora que permite describir y explicar la complejidad de la ciudad nos acerca al concepto de estructura urbana, como herramienta teórica y metodológica para construir un modelo de la ciudad, ¿no? O parte de ella, donde vamos a intervenir a través de la planificación, ¿no? En realidad, ese modelo de ciudad nos va a ayudar justamente a analizar esa realidad compleja, ¿no? A modelizar para poder aprender esa realidad compleja, que es la realidad de una ciudad o de un sector de la ciudad. Ter Ríos, en el texto suyo que tenemos en la bibliografía, cuando se refiere a este tipo de modelos territoriales, los define como construcciones de la realidad que proporcionan herramientas interpretativas que nos ayudan a comprenderla y a reflexionar en cuanto a las posibilidades de intervenir. En realidad, el modelo que nosotros vamos a tratar de construir interpretando a cómo es ese sectorcito de los hornos, nos va a permitir mejor entender cuál es el tema o cuál es esa realidad de ese sector, ¿no? Y cuáles son los procesos y cuáles. Pero también nos va a permitir entender o pensar, bueno, qué cuestiones de ese modelo podemos empezar a cambiar, a modificar, ¿no? Y pensar ya en términos más propositivos. Uno de los rasgos característicos de la planificación urbana territorial es el trabajo a partir de la modelización. Desde la cátedra damos importancia al concepto de estructura urbana y a su aplicación para construir un modelo capaz de representar o proyectar el sistema urbano, o describir procesos. En realidad algo de eso ustedes lo vieron en teorías territoriales, ¿no? Cuando hablaban de
la configuración y de la organización, cómo se va analizando cada una de esas partes que en conjunto, partes interrelacionadas, ¿no? Que en conjunto hacen a la ciudad, hacen al territorio. Aquí ya entramos en el segundo tema, que es el concepto de estructura urbana. ¿Por qué es central? Porque entendemos que para intervenir a través de la planificación es necesario tener un conocimiento profundo de la realidad, y la modelización de la estructura urbana nos acerca a eso. Aquí están enunciadas, bueno, algunas preguntas a responder en esta clase que voy a desarrollar, que también pueden ser preguntas de examen. ¿Para qué sirve aplicar este concepto a la práctica de la planificación urbana? ¿Cuáles son los distintos enfoques que definen los rasgos fundamentales de la estructura urbana? ¿Cómo se caracteriza el enfoque integral de la estructura urbana, que nosotros trabajamos en la cátedra? Y bueno, en qué momento del diagnóstico se modeliza la estructura urbana para comprender la realidad. Dos nociones básicas para introducir el concepto de estructura urbana. Una, la forma en que se relacionan distintos componentes del sistema urbano define la estructura urbana. Y esto es importante, ¿no? Todas las ciudades tienen tramas viales, espacios construidos sobre una trama manzanada, una sociedad que consume, produce y se desarrolla, pero las características específicas de cada componente y la forma en que se relacionan hace a la diferencia, hace a una estructura urbana distinta para cada ciudad, para cada sector, en la que podamos profundizar o poner una lupa, y por lo tanto la estructura urbana, si hacemos ese modelo, en realidad reconoce la especificidad de ese lugar, ¿no? Que es distinta a cualquier otro lugar. La segunda noción central es, como ya les adelanté, bueno, la estructura urbana no es la ciudad, sino un modelo que representa la complejidad de la ciudad, ¿no? O de una parte de ella, que es lo que ustedes van a hacer en los hornos. Modelo que sintetiza sus rasgos fundamentales a través de los componentes y las relaciones. Acá en la diapo, una definición muy elemental que agrega la consideración de componentes formales, propios de la configuración urbana, o sea, lo que se ve, lo visible, y la de los componentes informales, que en realidad son más propios de la organización urbana, como pueden ser las actividades, las prácticas sociales, las políticas, las prácticas culturales. La diapo muestra también un plano, el plano este que está acá, del Gran La Plata, que expresa el modelo físico de la estructura urbana del Gran La Plata, de ese territorio. Vamos a tener una clase para trabajar sobre la construcción de ese modelo, que denominamos configuración o estructura física. Lo dejamos para más adelante. Si lo importante es reconocer los componentes y relaciones fundamentales, empecemos por definir cuáles son. Ahora, esto varía según cada enfoque, según cómo uno enfoque la cuestión, ¿no? Entonces hay distintos enfoques sobre estructura urbana, que destacan, bueno, cuáles son los elementos fundamentales. En la imagen están enunciados, bueno, los distintos enfoques, algunos, debe haber muchos más, pero me parece que son los más significativos, con los autores referentes, ¿no? Dejamos de lado el enfoque morfológico, ya que reduce al modelo exclusivamente físico, ¿no? Y nosotros pensamos en algo más integral, ¿no? Y vamos a ver una aproximación a los tres siguientes, ¿no? El funcionalista a través de Junovsky, el clásico marxista con Castells, y el ambientalista con Kulok. Para el enfoque funcionalista, acá recomiendo que estudien el texto de Junovsky, que está en la bibliografía. Aquí solo voy a hacer un comentario muy general. Se parte de la idea de considerar en este enfoque dos subsistemas fundamentales. El subsistema de la estructura socioeconómica,
donde están consignadas las actividades sociales y productivas, y el subsistema que determina la estructura física, donde se encuentran los espacios definidos para las infraestructuras edilicias y urbanas y del medio natural. Janoski incorpora un tercer subsistema, que es el decisional, a partir del cual intenta mantener el equilibrio del sistema urbano, asignando el sistema decisional, bueno, puede ser del Estado, o los actores, o los que concentran el poder, asignando recursos al sistema físico-espacial para contener las demandas generadas por la sociedad y las actividades productivas, ¿no? Esto es una cuestión interesante a ver en ese enfoque de Janoski. Desde este enfoque funcionalista nos haríamos algunas preguntas, como las que están enunciadas en la imagen. El plano también corresponde a algunos de los materiales que están suministrados por la cátedra, ¿no? Y las preguntas podrían ser, bueno, la dotación de escuelas para el enfoque funcionalista en el área, ¿se distribuye en forma equilibrada? ¿El acceso a los equipamientos comerciales se apoya en medios de transporte público? ¿Hay suelo vacante para las demandas de crecimiento poblacional? ¿Qué posibilidades de renovación urbana tiene el sector para alojar demandas de viviendas y nuevas tipologías de uso comercial, siendo que es un área, un centro comercial? Esas pueden ser algunas. Pero bueno, para el enfoque clásico marxista, bueno, se parte de entender la estructura urbana como un sistema socialmente organizado. En realidad acá la organización social es la clave, es lo determinante, ¿no? Del mismo modo que en el enfoque anterior, podemos ver que el modelo tiene en cuenta esa relación entre la sociedad y el espacio, ¿no? Los sistemas interrelacionados, Castel los denomina organización social y configuración espacial. Pero el peso más significativo, como les decía, recae en la organización social. Y por eso la clave está en interpretar a la ciudad desde este enfoque, está en estudiar el sistema de actores, ¿no? Y sus determinaciones sobre el conjunto urbano, ¿no? Para entender este enfoque, resulta importante concentrarse en el análisis de los propios procesos urbanos, ¿no? Por ejemplo, el de producción de suelo urbano, e identificar en la organización social, cuando vemos el sistema de actores que están involucrados en relación a esa cuestión, traten de recordar cuando veíamos la organización social, el mapa de actores y el posicionamiento frente a determinadas cuestiones, ¿no? Los que cursaron teorías territoriales, ¿no? Entonces, en este caso, específicamente los actores involucrados serían los propietarios de la tierra, las empresas constructoras, las empresas inmobiliarias, los colegios de arquitectos, los sindicatos de la construcción, los corralones de materiales. Esta es la entrada al análisis de la ciudad desde este enfoque, para ver para ver cómo participan los distintos actores en la producción, o en el consumo, o en el intercambio de bienes y servicios de la ciudad, ¿no? Y también en la gestión política, cómo el Estado, a través de sus políticas y de sus normativas, está incidiendo en estos procesos. No está incidiendo mucho porque en realidad hay tal grado de informalidad que todo va por fuera de la normativa. Pero bueno. Entonces, identificar, es importante para este enfoque también identificar quiénes son los que concentran el poder de la decisión. ¿Es el Estado, a través de la regulación y las políticas, que tiene capacidad de intervenir, por ejemplo, para resolver las demandas de una vivienda digna? ¿Son los sectores inmobiliarios quienes manejan el mercado de suelo y vivienda y definen los valores del suelo y que hace que sea inaccesible para grandes sectores de la población? Bueno, esos son los planteos que se hacen desde este enfoque. Desde el enfoque clásico marxista nos haríamos algunas preguntas como las que están enunciadas en la diapo, ¿no? Además, nos podemos preguntar en relación a los modos de producción del suelo,
¿Qué procesos y actores están involucrados en la urbanización informal y en la formal? Cuestión muy importante, como les decía, a tener en cuenta en nuestro contexto, ¿no? Donde la informalidad urbana es altísima. O también podríamos analizar el rol de la Cámara de Comercio en el centro comercial de Los Hornos, o qué otras organizaciones vecinales o empresariales tienen peso en el sector, que van a trabajar ustedes en la práctica. Un actor de peso es el organismo que tiene el dominio del predio de los talleres de Gambier. Imagínense la envergadura que tiene, en la magnitud que tiene ese predio, y el impacto que puede llegar a tener justamente activarlo como talleres o como otro proyecto. En realidad nosotros estamos trabajando en el taller, particularmente está trabajando en plan 2, justamente pensar en una propuesta justamente para ese sector. O sea que lo que decida el dueño de ese predio hacer, en realidad puede tener un impacto fenomenal en todo el sector, ¿no? Entonces, atención a ese actor, ¿no? Diría yo desde ese enfoque. También otro dato de Los Hornos, muy cerca del sector, bueno, está la planta de producción de Fanelli, una de las 3 empresas productoras de ladrillo más importantes de la región metropolitana. Imagínense, bueno, lo que significa, bueno, ser una de las 3 empresas productoras de ladrillos con lo que se construye en la región metropolitana, que es urbana por excelencia, ¿no? Edificada por excelencia, ¿no? Y está ahí. Y bueno, y tiene un impacto muy importante en el área, ¿no? En términos económicos, de generación de empleo, pero también un impacto ambiental importante, porque la tierra la saca de algún lugar. Y ahora pasamos entonces al tercer enfoque, del enfoque ambientalista desarrollado por Kulok. Vemos en el gráfico también la relación entre 2 sistemas, organización social y medio biofísico, denominación que hace referencia a la jerarquía que toma la naturaleza, ¿no? Cuando dice biofísico, ¿no? Pone lo biológico por encima de lo físico. No solamente toma la naturaleza como soporte físico, sino por la importancia de analizar los procesos ecológicos, sus alteraciones, el origen de esos procesos y las consecuencias también. En este enfoque, Kulok destaca el análisis de los modos de producción y consumo de esa organización social. Pensemos en la localización de industrias contaminantes, la disposición de los desechos urbanos, residuos, efluentes cloacales. Y también pensemos en las alteraciones sobre el medio biofísico, ¿no? Y las lógicas de apropiación del espacio, ¿no? Entonces así podemos empezar a poner el foco, por ejemplo, en los asentamientos humanos sobre los cursos de agua, aguas naturales o artificiales, ¿no? Con consecuentes riesgos de inundación también para esa población asentada. O la urbanización sobre los humedales, con impactos irreversibles sobre el sistema hídrico, ¿no? Desde ese enfoque se pone foco sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas y problemas que generan particularmente la urbanización. Acá, bueno, algunas preguntas que podríamos hacernos desde el enfoque ambiental se podrían dirigir a analizar, bueno, las condiciones de riesgo hídrico, a identificar actividades que impactan en el ambiente, bueno, además de señalar, bueno, dónde están los cursos de agua superficial, dónde está el agua entubada, o los cursos o arroyos entubados, o cuáles son las áreas, o cómo se escurren las aguas hacia determinados lugares de la ciudad o del sector urbano que nos tocará analizar. Para sintetizar una brevísima confrontación entre los 3 enfoques. Desde el enfoque funcionalista se pondrá foco en identificar y caracterizar las actividades económicas productivas y para la reproducción social, analizar
su distribución en el espacio urbano, a través de identificar el uso del suelo, y confrontarlas con los requerimientos espaciales o de infraestructuras que generan justamente esas actividades, ¿no? Entonces, nos interesa observar actividades y espacios adecuados a ellas. Desde el enfoque clásico marxista se priorizará el análisis de los modos de producción, quiénes y cómo producen suelo urbano desde el Estado y desde el sector privado. Desde el sector privado, no solamente el sector económico, ¿no?, sino también vemos de las organizaciones sociales también. ¿Quiénes participan y quiénes se benefician en los procesos de gestión urbana? La clave acá está en observar modos de producción del suelo y actores involucrados. Desde el enfoque ambiental, los rasgos fundamentales de la estructura resultan de estudiar las demandas sociales en relación a la oferta ambiental, o sea, cómo está generando, o el modelo de consumo en realidad está alterando o generando pérdida de recursos del ambiente. ¿Cuáles son los modos de consumo que afectan justamente a esos procesos naturales? ¿Cuáles son los riesgos ambientales a que está expuesta esa sociedad, ¿no? Acá, desde este enfoque, para armar la estructura urbana, es clave tener monitoreado y observar los procesos y las condiciones en que los recursos del ambiente están afectados por la urbanización. Ahora, ¿desde qué enfoque realizamos el reconocimiento de la estructura urbana en el caso del práctico? Desde la cátedra les proponemos un enfoque que integre aspectos de los tres y que sintetice en este modelo que aparece acá, modelo conceptual que aparece representado acá en la imagen. Fíjense, reconocemos dos sistemas interrelacionados, ¿no? La configuración y la organización. Cada uno de ellos está integrado por distintos subsistemas, ¿no?, que denominamos el medio natural, el medio construido, el medio social, el medio productivo. Cada uno con los componentes fundamentales a analizar. Por ejemplo, el medio natural, la geomorfología, el suelo, etc. O del medio construido, vamos a analizar la forma urbana, las infraestructuras, etc. Teniendo en cuenta, además, que este sistema urbano está relacionado también con otros sistemas territoriales mayores, ¿no?, con un contexto geográfico mayor. Como por ejemplo, en el caso que ustedes van a trabajar, bueno, ineludiblemente tienen que analizar la estructura urbana de ese sector, pero la relación que tiene, o el vínculo que tiene esa estructura urbana con la estructura urbana de la Delegación de los Hornos, o con la de La Plata, el Partido de La Plata, o con el Gran La Plata. O sea, siempre el territorio es un continuo. Podemos hacer un recorte, pero siempre tenemos que tener presente las relaciones con contextos mayores. Bueno, es importante que realicen una lectura en profundidad del texto de Junovsky, el cual nos da la base para construir la estructura urbana, ¿no? Y también nos interesa conocer los actores y las formas en que se produce el suelo y espacio urbano, que aporta justamente el enfoque clásico marxista en el texto de Castel. También pueden leerlo y profundizar ahí. Y en conjunto también los procesos sociales, económicos y ambientales, que incluye el enfoque ambiental de Kuhlo. Bueno, en la próxima parte de la clase 1, o sea, en el próximo video, vamos a ver cómo se aplica el modelo conceptual de la estructura urbana para realizar un análisis urbano formando parte de un diagnóstico en un proceso de planificación urbana. Acá está la bibliografía de la unidad temática con los textos de referencia. Bueno, espero que les haya resultado útil el video y que puedan aplicar estos conceptos en el próximo. Y bueno, un descanso y seguimos con la segunda parte de la clase. Bueno, muchas gracias por la atención.